Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Ese es nuestro Dios al que venimos a adorar en esta mañana. Bienvenidos, bienvenidos los que están desde sus casas. Dios los bendiga. Acá tenemos a Jenny, Ayeda, Alba Barreto, Blanca Araujo, Sabino, Diego y Margarita, Margot. Bienvenidos a todos y los que seguramente se irán añadiendo y otros que están mirando. Y bueno, y a todos los hermanos que van llegando acá, que nos podemos ver, nos podemos saludar y estar juntos. Vamos a adorar a Dios. Señor, te adoramos en esta mañana. Tú eres ese Dios fuerte, ese Dios que hace maravillas, ese Dios que trae aguas en tierras áridas, que abre camino donde no hay, que provee, que bendice, que sana, que salva, que liberta, que hace milagros, que deshace las obras de las tinieblas. Es a ti, Señor, Padre nuestro, Jesucristo, que venimos a adorar. Espíritu Santo, hace tu obra en este lugar, hace tu obra en cada casa, en cada persona que se está reuniendo junto a nosotros en esta mañana. Dios, hacedor de maravillas, nos rendimos a ti, buscamos tu rostro, Dios bendito, Dios santo, Dios justo, Dios poderoso, bendito sea tu nombre. Y sé, Señor, que ya está sobrando en nuestras vidas, en la vida de cada uno de los que hemos puesto nuestra fe y nuestra mirada en ti, Jesús, en tu cruz, en tu resurrección, en tu nombre, que sobre todo nombre, en tu poder, en el Espíritu Santo que obra en nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos, Rey, te bendecimos, Dios. Precioso es nuestro Dios y fiel, que nos sigue sosteniendo, que sigue sosteniendo tu vida y mi vida. Vamos a adorar a Jesús, vamos a cantarle. Él nos da libertad. En Jesús hay libertad. Y aprovechamos los minutos que tenemos para reunirnos para alabar a Jesús. Dios los bendiga. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró y en la cruz compró mi redención y libertad. Me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad en tu nombre, Jesús. Seas tú obrando en nuestras vidas. Que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor y libertad. Al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado.
Jesús, declaramos tu libertad en nuestras vidas, en nuestras almas, tu sanidad, Señor, tu protección, libertad espiritual, libertad en todas las áreas de nuestra vida, Jesús. En ti somos verdaderamente libres, libres de duda, de temor, libres de condenación. Gracias, Cristo, gracias, Padre, gracias, Jesús. En verdad, rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad, Jesús, hay poder, hay salvación. Te adoramos, Rey de Reyes y Señor de Señores, te bendecimos. Hay libertad. Gracias, Jesús. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, Jesús, gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya, Señor. Seguimos alabando al Señor. Él rompe el poder de las tinieblas, el poder del maligno, el poder del pecado. Él trae victoria sobre nuestras vidas. Hay vida abundante en Jesús. Aleluya, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Quien rompe el poder del pecado es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias, Jesús. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo. Tú vives. Pusiste en orden todo el caos. Nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias, Señor. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, hermoso Jesús, perfecto es tu amor, Señor. Tomaste nuestro lugar en la cruz, oh Rey. Bendito eres, Señor. Tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Tú eres digno, Señor, digno de la alabanza,
es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno eres Jesús. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te adoramos, adora a Jesús, adora a tu Salvador, adora su presencia. Te adoramos, Jesús, sublime Perfecto eres, es tu Señor. amor. Sublime es tu gracia y perfecto tu amor. Tomaste mi Gracias, lugar. Jesús. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en Te mí. adoramos, Jesús. Te adoramos porque tu obra sigue vigente, tu poder sigue vigente, tu presencia, tu obra redentora, tu obra salvadora, destruyendo todo aquello que el enemigo trae sobre nuestra contra. Tú nos has hecho vencedores en ti, Jesús. Sea tu poder manifestándose en nuestras vidas, en nuestras casas, en donde nosotros estamos, Señor. Tu luz brille, Señor. Tu poder de libertad, tu poder de salvación, tu poder de milagros sobrenaturales, Dios, se manifiestan, Señor. Donde tú estás hay poder y lo creemos y lo anhelamos y lo esperamos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Seas tú hablándonos ahora, Señor, a través de tu palabra poderosa, viva. Amén. Gloria a Dios. Bienvenidos esta mañana a la casa del Señor. Qué lindo verlos a cada uno de ustedes aquí reunidos. Y bueno, los hermanos que estábamos conectados desde temprano, habían muchos saludando desde las redes sociales, anhelando poder estar aquí, pero bueno, por diferentes motivos hoy nos están acompañando de sus hogares, así que a ellos también un abrazo grande. Y qué bueno ver a Rosario, a Cacho, bienvenidos, gloria a Dios. Ver, Rosario, que bueno, vas avanzando con el tema de la sanidad de tu mano, estamos orando por eso, creyendo que en el nombre del Señor Él te va a restaurar completamente tu muñeca, ¿verdad? Y bueno, y así cada uno, Gabriel, Marina, cada uno de los que están, Mirta, que Dios les bendiga a cada uno en esta mañana. Ana Paula y Dayana también, gloria a Dios. Y bueno, los demás también ya les di la bienvenida más temprano. En esta mañana quiero hablar de un tema que me parece importante, que tiene que ver un poco con la realidad que hace a lo que somos como creyentes. Como creyentes en Cristo, no dejamos de ser personas que batallamos con debilidades y con tentaciones, y que muchas veces el creyente, aunque no lo quiera hacer, muchas veces el creyente peca o comete algún tipo de pecado. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad?
No podemos mentirnos en la idea de decir, no, el creyente nunca peca, es decir, anda en integridad todos los segundos de su vida. Es decir, eso va a suceder cuando estemos en el cielo. Mientras estemos aquí en la tierra y esta naturaleza humana siga estando dentro de nuestro cuerpo, vamos a tener momentos de debilidad, donde vamos a hacer cosas que realmente a Dios no le agradan. Pero, aunque espero que cuando eso nos ocurra, sintamos dolor en nuestro corazón y nos volvamos a Dios en arrepentimiento, porque no podemos perder el arrepentimiento como una expresión de dolor y de deseo de cambio frente a nuestro Dios cada vez que cometemos algo que sabemos que a Él no le agrada. En esta mañana no quiero traer una palabra de exhortación, sino lo que quiero traer es una palabra de ánimo, en el sentido de que no solamente espero que te arrepientas, sino que también espero que tengas seguridad de tu perdón a la luz de lo que hizo Cristo en la cruz por cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que quiero es que salgas de acá fortalecido en tu ánimo, fortalecido en tu confianza, de que cada vez que vayas a Dios y le digas, Señor, me duele en mi corazón porque te fallé, hice algo que a ti no te agrada, esa actitud de arrepentimiento y tu confianza en lo que Cristo hizo en la cruz va a ser suficiente para que el perdón de Dios esté sobre tu vida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a orar y vamos a entrar en esta palabra, que hay varios versículos que quiero mencionar, y ya saben cuál es mi problema cuando hay varios versículos, así que lo bueno es que va a quedar grabado y después podemos volver a ver para ver qué versículo fue el que el pastor mencionó, o si tenés lápiz y papel lo anotás y luego en tu casa lo podés seguir. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este encuentro de tu iglesia, en esta mañana tan hermosa que nos has dado para adorarte, para exaltar tu nombre. Y Señor, realmente estamos agradecidos por Cristo, por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Agradecidos por la obra del Espíritu Santo, Señor, quien nos está ministrando cada día, Señor, y ayudándonos a entender el Evangelio y a caminar, Señor, detrás del ejemplo que Jesús nos ha dejado. Gracias, Señor, por tu bondad, tu misericordia que renuevas cada mañana sobre nuestras vidas. Y en esta hora, Señor, nos disponemos a meditar en tu palabra y te ruego que nos auxilies, que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, que las palabras de mi boca sean las adecuadas, Señor amado, y que tu palabra, Padre, pueda cumplir el propósito para el cual tú la estás enviando en esta mañana. Dios, te ruego que tú alejes de nosotros toda obra de las tinieblas con que quiera distraernos, con que quiera robarnos esta bendición. Y Señor, que en esta mañana nuestro corazón pueda recibir tu palabra como la buena tierra y dar fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Señor, rogamos que mientras estamos hablando de tu palabra, tú también puedas manifestar tu poder, Señor, en la vida de los que aquí estamos, de los que están conectados. Señor, que tú puedas dar sanidad a los que están enfermos, liberación a los que están oprimidos, que tú puedas, Señor, quitar vendas de oscuridad y alumbrar con tu palabra, Señor, a aquellos que están perdidos. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que en esta hora, Señor, tu palabra tú la manifiestes con poder, Señor amado, en los que estamos aquí en tu casa y en los que están conectados a través de las redes. Padre, gracias. Y te damos toda la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sabemos cómo empieza la Biblia, ¿verdad? Conocemos aquello de que Adán y Eva hicieron algo que no tenían que hacer y cómo de esa manera, la relación con Dios se rompió. Pero la verdad es que cuando nosotros leemos todo el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que Dios siempre, aunque fue el hombre quien le dio la espalda, Dios siempre quiso, siempre lo buscó.
Siempre Dios quiso acercarse al hombre y volver a establecer esa relación que de alguna manera se había roto por culpa de la desobediencia en el huerto del Edén. Y es ahí que Dios se le aparece a Abraham y se le aparece a otros hombres y Dios les habla de una manera en la que Dios busca ese acercamiento con nosotros. Y cada vez que Dios se aparece o se acerca o le habla a estos hombres, Dios les presenta algunas condiciones para poder restaurar esa relación entre nosotros y Él. Y el ejemplo más claro lo tenemos en Moisés. Cuando Dios se le aparece a Moisés y le dice, bueno, Moisés, ahora yo quiero que ustedes sean mi pueblo, y Dios busca esa reconciliación, ese acercamiento al pueblo hebreo, y Dios les dice, bueno, estas son las condiciones. Y ahí les bajó un montón de mandamientos. No son solamente los 10 mandamientos, hay 600 mandamientos más detrás. Así que les bajó un montón de mandamientos y esas eran las condiciones que Dios les daba a través de Moisés para que ellos fueran el pueblo escogido. Y básicamente nosotros podemos ver un gran resumen en el libro de Deuteronomio, en un capítulo que seguramente muchos de nosotros ya sabemos de qué capítulo estoy hablando, que es el capítulo 28. Que en el capítulo 28, un capítulo largo, extenso, pero allí Moisés, siendo sus últimas palabras, porque Deuteronomio son las palabras de Moisés un poco antes de morir, le dice al pueblo de Israel, bueno, ustedes tienen que entender cómo funciona esto del pacto que Dios ha hecho con nosotros. Ustedes tienen que obedecer para que Dios los bendiga. Y ahí en la primera parte del capítulo dice, bueno, si ustedes obedecen al Padre, estas son las cosas que les van a ocurrir. Y hay un montón de bendiciones. Habla de prosperidad, de favor, de salud, de un montón de cosas. Pero también Moisés les dice que en el caso que ellos decidan desobedecer a Dios, según ese pacto que Dios estaba celebrando a través de Moisés, ellos en lugar de bendiciones lo que iban a cosechar eran maldiciones. Y en ese capítulo 28 están de la otra parte del capítulo, y que es muy extenso, habla detalladamente de todas las maldiciones que el pueblo de Israel iba a recibir si desobedecían los mandatos que Dios les había dado y si ellos no se ajustaban a lo que era el pacto, a esas condiciones que Dios les había dado para que entraran en una relación con Él, para que fueran su pueblo. ¿Me van siguiendo hasta allí, verdad? Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando aparece Jesús? Cuando aparece Jesús, Dios presenta condiciones nuevas para hacer un pacto nuevo con la gente. ¿Por qué? Porque se da cuenta que el pacto que hizo con Moisés, se da cuenta, digo yo, de Dios, ¿verdad? Es decir, Dios, Él se da cuenta está de más. Es decir, Dios sabe que ese pacto no logra cumplir las funciones que Él quería. Entonces Dios hace un pacto nuevo con la gente, ya no solamente con el pueblo de Israel, sino con toda la humanidad. Y en ese pacto nuevo Dios presenta condiciones nuevas. Ahora, ¿cuáles son las condiciones nuevas que Dios presenta en ese pacto? Que para tener una relación con Él, para reconciliarnos con Él, lo único que necesitamos es tener fe en Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Hay un pasaje allí, Romanos capítulo 10, versículo 2, donde el apóstol Pablo, hablando de su pueblo, el pueblo judío, dice lo siguiente: yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas con Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Versículo 4, pero Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley,
como resultado, a todos los que creen en Él se les declara justos a los ojos de Dios. Amén. Entonces, en este nuevo pacto que Dios viene para celebrar con la humanidad, Dios dice, bien, esta es la condición. A Moisés le dijo que la condición era la obediencia a un montón de reglas, y ahora en este nuevo pacto Dios nos dice que la condición primordial es la fe en Jesucristo. Amén. Y todos nosotros hemos entendido eso. Porque en algún punto alguien nos habló de esta palabra y en algún punto nosotros le dijimos a Jesucristo, sé mi Señor y Salvador, y ahí empezamos esa relación de pacto con Dios a través de la fe en Jesús. Esa es la condición. Así que podemos decir que estamos mucho mejor que Moisés, ¿verdad? A nosotros se nos ha pedido tener fe en Jesús. No se nos presentó un reglamento de 610 mandamientos para que rigurosamente nosotros hagamos punto por punto, todavía con la amenaza de que si en un punto fallamos, nos hacemos culpables de todos los demás, ¿verdad? Ahora, eso era la ley de Moisés, el pacto que Dios hizo con Moisés. El pacto que Dios hace con nosotros es un nuevo pacto donde la condición es la fe en Jesús. Así que, creo que los que estamos acá todos le hemos dicho a Cristo que sea nuestro Señor y Salvador. Pero si hay alguien que está mirando desde internet, que está buscando reconciliarse con Dios, bueno, esa es la condición, tener fe en Jesús. Pones tu fe en Jesús, te reconcilias con Dios. ¿Está bien? Ahora, ¿qué más nos dice la Biblia sobre este nuevo pacto, a diferencia de los pactos anteriores que Dios había hecho con Moisés y con otras personas? Por ejemplo, en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 6, nos dice que este nuevo pacto tiene mejores promesas para nosotros. Hebreos 8:6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Es decir, la relación, el pacto que hemos celebrado con el Padre a través de Cristo nos ha hecho poseedores de mejores promesas que las promesas de los pactos anteriores. Así que si uno se asombra cuando lee Deuteronomio 28, la parte de la bendición, donde Dios dice, bueno, si me obedecen, los voy a prosperar, no serán cola sino cabeza, darán prestado y no pedirán prestado, plaga no les va a tocar, plantarán una semillita y cosecharán cientos. Es decir, si esas cosas te dejan con los ojos abiertos, Hebreos me dice que bajo el nuevo pacto que estamos, tiene promesas mejores que las de Deuteronomio 28. Amén. Así que por gracia y misericordia de Dios, no porque nosotros seamos mejores que aquella generación, solamente por gracia y misericordia de Dios, nosotros podemos estar contentos de que en el nuevo pacto somos poseedores de mejores promesas que las promesas que recibieron los de los pactos anteriores. Amén. ¿Querés saber cuáles son esas mejores promesas? Bueno, tenés que leer el Nuevo Testamento. Tenés que leer las cartas del apóstol Pablo, tenés que leer las cartas de Pedro, tenés que leer allí y vas a encontrar promesas tremendas y esto es lo que tenés que creer, que esas promesas son tuyas. Como dice la Biblia, las promesas de Dios son sí y amén. Es decir, no es, bueno, puede ser, bueno, tal vez, capaz que todavía me falta alcanzar ciertos estándares para que Dios me dé esas promesas. No, pusiste tu fe en Cristo, las mejores promesas ya son tuyas a través de la fe en Jesús. Amén. Y no solamente el nuevo pacto está basado en mejores promesas, obviamente que Dios sigue esperando nuestra obediencia. Ahí ya no dijeron amén, solo Juan Carlos nomás.
Obviamente que el ideal de la relación entre nosotros y Dios ahora es a través de la fe en Cristo, pero obviamente que la obediencia a la palabra del Señor sigue siendo esa expectativa que está en el corazón del Padre sobre nosotros, sus hijos. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4, dice: el que dice yo le conozco, hablando de que yo conozco a Dios o conozco a Jesús, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice, este versículo 6 es fantástico, ¿no? El que dice que permanece en él, en Jesús, debe andar como él anduvo. Entonces, haciendo esa comparación entre los pactos, el pacto que Dios hace con Moisés, el pacto que Dios hace con nosotros, ahora la condición es la fe en Jesús. El nuevo pacto tiene mejores promesas. Es decir, cuando vos veas en el Antiguo Testamento a Dios prometiéndole algo al pueblo de Israel, vos tenés que pensar esto: sí, pero a mí me prometió algo mejor. Yo tengo mejores promesas que esas, ¿verdad? Pero también tenemos que tener en claro que la obediencia sigue siendo un ideal en esta relación con el Padre Celestial. Y ahora nos estamos acercando al punto central, a lo que yo te hablaba al principio, a lo que en realidad quiero decirte en este mensaje. Y la realidad es, como te dije al principio, que nosotros fallamos muchas veces en esto de serle obediente a Dios, aún siendo creyentes, aún teniendo a Cristo en nuestro corazón, pecamos. Ahora, este es el punto principal que quiero dejarte en esta mañana. Aunque nosotros pecamos, a diferencia de los pactos anteriores, nosotros no estamos expuestos, para que me escuchen bien, nosotros no estamos expuestos. No hay posibilidad, no hay probabilidad de que aunque nosotros pequemos, tengamos que sufrir la maldición de Dios sobre nuestras vidas. En el pacto con Moisés, ahí en Deuteronomio 28 lo podés leer claramente, Dios le dice al pueblo: bien, si me obedecen, estas bendiciones les van a alcanzar, pero si no me obedecen, y ya sabemos que al hombre, al ser humano, por más honestidad que haya en su corazón, no logramos obedecer al 100% lo que Dios quiere. Si no me obedecen, estas maldiciones les alcanzarán. Ahora, en ese punto hay una gran diferencia con el nuevo pacto. No solamente que la condición es la fe en Jesús, no solamente que está basado en mejores promesas, sino también que la maldición no es una posibilidad para los que hemos abierto nuestro corazón a Cristo Jesús. A veces nosotros pensamos este pensamiento, y es el pensamiento que yo en esta mañana quiero derribar. Nosotros a veces pensamos: uy, pequé, ahora Dios me va a castigar, me va a mandar enfermedad. Ahora Dios va a hacer algo, me va a traer pobreza, me va a traer miseria porque me está castigando por mi pecado. Esas cosas de las que estás hablando son las maldiciones del Antiguo Testamento. Y lo que yo en esta mañana quiero decirte, que en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto, las maldiciones no te van a alcanzar porque Cristo ya pagó el precio de todas esas maldiciones en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, dice Gálatas, este versículo sí, si lo podés buscar o anotar o de alguna manera recordar.
Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley y por nosotros se hizo maldición porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y ahí está citando un pasaje de Deuteronomio. Lo que Pablo está diciéndole a la iglesia de los Gálatas en ese capítulo 3, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley y por nosotros se hizo maldición. Es decir, la desobediencia acarrea maldición. Sí, Dios no ha cambiado en eso. Pero ahora la diferencia es que hay alguien, un sustituto que está entre nosotros y Dios, y sobre Él es quien ha caído la maldición de nuestras desobediencias. Por eso no nos alcanzan a nosotros, porque Cristo es quien ha sufrido en su propia carne la maldición de nuestras desobediencias. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se puede entender lo que quiero decir? Miren, en este pasaje, en la versión traducción viviente, dice: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, esta es la primera enseñanza importante que quiero dejarte en esta mañana. Las maldiciones de nuestras desobediencias no van a caer sobre nosotros porque ya han caído sobre Jesús. Dios no te va a maldecir porque peques, porque el que ya ha sido maldecido por tu pecado, ese es Jesús. ¿Está bien? Entonces no tenemos que vivir con el temor de decir, hice algo que no tenía que hacer y aunque siento dolor en mi corazón y le pedí perdón a Dios, ahora igual Dios me va a mandar maldición. Y ya empezamos a ver las circunstancias de la vida que a veces no son las mejores como una maldición de Dios porque pequé. Si estás en Cristo, tu maldición ha caído sobre Él y ya no va a venir sobre ti. Amén. Entonces no tenés por qué vivir con temor. Es decir, cuando Jesús paga el precio de nuestros pecados en la cruz, Él no solamente muere por los pecados de la humanidad que se habían cometido hasta ese momento. Porque entonces tendríamos que preguntarnos, ¿y qué pasa entonces con los pecados de la gente que se cometieron después de la cruz? Cuando Cristo muere en la cruz, Él murió por los pecados de toda la humanidad, pasadas, presentes y futuras. Y cuando nosotros fuimos a Jesús y le dijimos a Él, Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador y te pido que perdones mis pecados. Jesús no solamente trae perdón de tus pecados pasados, lo que cometiste, lo que hiciste hasta ese día. Porque entonces la pregunta es, ¿y qué pasa con los pecados que vas a cometer a continuación? ¿Cómo vas a resolver ese problema? Que Jesús tiene que volver a crucificarse otra vez y derramar su sangre otra vez por los pecados que vas a cometer a continuación y así todos los días hasta que te mueras. Ese era el antiguo pacto, por eso sacrificaban animales continuamente y una vez al año, todos los años, el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo y pedir perdón por los pecados de la nación y así todos los años. Pero el sacrificio de Cristo es un sacrificio perfecto, que no solamente Él soportó la maldición de los pecados que se habían cometido hasta ese momento, o no solamente Él se hace cargo de la maldición de tus pecados hasta el momento que le confesás como Señor y Salvador, sino también de los pecados pasados, presentes y futuros. ¿Estamos de acuerdo?
Hebreos capítulo 9, versículo 26 dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, es decir, en este tiempo que estamos viviendo, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Es decir, fue una vez, no tiene que volver a presentarse otra vez y otra vez y otra vez. Una vez ya ha sido suficiente para quitar del medio el asunto del pecado. Versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Vean cómo el autor de esta carta remarca, una sola vez, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cristo volverá a la tierra, pero no va a morir en una cruz otra vez, porque la muerte, su sacrificio en la cruz fue perfecta y Él allí pagó el precio, sufrió el castigo, soportó la maldición del Padre, de los pecados de toda la humanidad, de todos los tiempos. Amén. Por eso es que el apóstol Pablo, los estoy matando con los versículos, pero vean el video después. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, dice lo siguiente: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no hay condenación para el creyente. ¿Y por qué no hay condenación? ¿Es que se volvió perfecto de la noche a la mañana y anda en una integridad completa? No, ya no hay condenación porque la condenación de nuestros pecados cayó sobre Jesús. Y de nuestros pecados de antes y los pecados de después. Entonces ya no hay condenación. Si realmente hemos experimentado la salvación de nuestra alma y la conversión de nuestra alma, Cristo ya nos ha hecho libres de toda condenación. No solamente de los pecados que hicimos antes, sino también de los que vamos a hacer por delante. Eso es maravilloso. Amén. Y dice en el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ya no hay acusación, ya no hay condenación. Hemos sido hechos justos, hemos sido justificados a través de Cristo. Aunque sigamos en este proceso donde a veces fallamos, pero ya no hay lugar para que la maldición de Dios caiga sobre nuestras vidas o el juicio de Dios caiga sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la maldición de Dios ha caído sobre Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dos preguntas antes de terminar. ¿Qué pasa con el creyente que peca? Bien. Debe buscar el perdón con arrepentimiento. Todo esto que te acabo de decir anteriormente no significa que no tengo que sentirme dolido en mi corazón porque le fallé a Dios. Obviamente que el arrepentimiento es parte de la vida del cristiano, es una forma de vida que me tiene que acompañar hasta lo último de mis días. Cada vez que me doy cuenta que le he fallado a Dios o que el Espíritu Santo me revela que no estoy haciendo las cosas como debo hacer, entonces debo de sentirme dolido en mi corazón, estar dispuesto a apartarme de lo que a Dios no le agrada e ir a Él y decirle: Señor, perdóname. Todo lo que te acabo de decir antes no anula la realidad del arrepentimiento, pero todo lo que te dije antes sí anula el sentimiento de miedo y de temor de que le fallé a Dios y ahora Dios me va a maldecir. Ahora Dios va a maldecir mi trabajo, ahora Dios va a maldecir mi salud, ahora Dios va a maldecir mi familia, ahora Dios va a maldecir... No, Dios no va a maldecir nada porque la maldición de tus desobediencias cayó sobre Jesús. Él se hizo maldición
por cada uno de nosotros. ¿Te alegra el corazón un poquito eso? Debemos de buscar el perdón con arrepentimiento, pero también confiar en la cruz, que es el lugar donde ya se pagó por nuestros pecados. Por los pecados que hiciste hoy, por los pecados que vas a hacer mañana, la cruz es suficiente para saldar esa cuenta y que puedas seguir bajo la bendición del Padre Celestial. Amén. Y la segunda pregunta es, ¿esto no anima al creyente a pecar? Si yo entonces me doy cuenta de que ya no voy a ser maldecido por Dios por andar de rebelde, entonces vamos arriba. Me dedico a hacer lo que tengo ganas de hacer, me arrepiento después que hice y listo, sigo adelante. Lo mejor que puedo decirte, si ese es el pensamiento o si ese es el pensamiento que te vino a la mente o al corazón a la luz de esta palabra, lo mejor que puedo decirte que si ese es el ánimo del creyente, y uso comillas, entonces ese es el significado de que en realidad no sos un creyente y que no has experimentado el nuevo nacimiento. Si un mensaje como esto te despierta el entusiasmo para decir, bueno, me voy a dedicar a la vida loca, total, Jesús ya pagó el precio de mis pecados y la maldición de Dios no me va a alcanzar, me voy a dedicar a hacer cualquier relajo, total, Cristo ya se hizo maldición por mí. Si ese es el pensamiento que sacás de un mensaje como esto, lo mejor que puedo decirte es que en realidad no has nacido de nuevo y que lo que necesitas es experimentar un nuevo nacimiento. Porque aquel que ha nacido de nuevo no será perfecto, pero tiene temor de Dios en su corazón y desea agradarlo a Dios con todas sus fuerzas. Amén. Que no lo pueda hacer por causa de su debilidad, por causa de ese proceso de madurez, de santidad, por esa obra de regeneración del Espíritu Santo, todo lo que vos quieras, pero tiene ese temor en su corazón. Ahora, si ese temor no está, significa que entonces no hubo nuevo nacimiento. Quiero terminar. ¿Por qué te hablé de todo esto? Básicamente quise hablarte de todo esto es para que no vivas bajo el temor de la maldición de Dios por tus pecados. Básicamente es eso. Que a veces nosotros somos muy sencillos en cuanto a la fe y decimos, ay, fallé en esto, ahora Dios me va a maldecir. Y hay personas que viven con temor por esto. Y hasta cuando les aparecen cosas, circunstancias negativas en la vida, ya empiezan a pensar que Dios los está maldiciendo. No, Dios no te va a maldecir, porque la maldición de tus pecados cayó sobre Jesús. Jesús se hizo maldición por cada uno de nosotros. Y no solamente por los pecados que cometiste antes, sino también por los que vas a cometer en el futuro. ¿Está bien? En todo caso, lo que puede pasar es que Dios te corrija, pero no que Dios te maldiga. Como padre bueno, como padres que somos todos nosotros, sabemos que cuando un hijo se anda desviando, lo que queremos es corregirlo para que vuelva al camino correcto. ¿Estamos de acuerdo, verdad? En todo caso, Dios hará eso. Dios empezará un proceso de corrección sobre tu vida, pero no un proceso de maldición. Cristo se hizo maldición por vos. Vos y yo ya estamos bajo bendición y todavía sobre mejores promesas que las que podemos leer en los pactos anteriores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no vivas bajo el temor de la maldición de Dios por tus pecados. En todo caso, lo que tenés que esperar es que Dios te corrija. Pero sabemos que la corrección de Dios viene de un corazón que nos ama y que como padre quiere lo mejor para nosotros, sus hijos. Así que eso es totalmente diferente a lo que vendría a ser una maldición. ¿Está bien? Y por último, Jesús ya pagó por tu pecado.
Lo que tenemos que hacernos es volvernos en arrepentimiento a Dios con la confianza de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. La cruz sigue teniendo validez para nuestro día hoy, no solamente para el día de nuestra salvación, sino que la cruz sigue teniendo validez para nuestro presente hoy y lo seguirá teniendo en nuestro futuro mañana. Cuando vengan esos pensamientos a tu mente y quieran acusarte, las cosas que estás haciendo mal, y ahora Dios te va a maldecir y Dios te va a castigar, y ahora Dios va a hacer esto y lo otro, y esas cosas vengan a tu mente, en ese momento tenés que recordar la cruz y recordar que allí en la cruz Jesús se hizo maldición por los pecados tuyos anteriores y futuros. Así que todos tus pecados ya están cubiertos por la sangre que Cristo derramó en la cruz. Amén. Hay una historia allá que habla de Lutero, no sé si será literal y no la leí, la escuché, pero que una vez Lutero se le aparece el diablo y el diablo desenrolla un pergamino y le dice, mirá, acá están todos tus pecados, mirá, y ahí estaba escrito todas las cosas malas que había hecho Lutero. Y dice esta historia que Lutero agarra un frasco de tinta roja que tenía allí y derrama sobre ese documento y dice, sí, pero la sangre de Cristo ya me limpió de todos ellos. Amén. Así que quiero que vivas en la confianza, en la libertad, en la tranquilidad, en la seguridad de lo que este nuevo pacto y lo que significa la obra de Cristo en la cruz, el valor que tiene para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? No vivas bajo el temor de la maldición de Dios. La maldición de Dios ya no te va a alcanzar. Desde el momento que le abriste tu corazón a Cristo, la maldición de Dios no te va a alcanzar. Te podrá alcanzar la corrección de Dios, pero no la maldición. Estás bajo bendición. Él nos ha llamado para estar bajo bendición y hasta para ser de bendición a otros también, ¿verdad? Es decir, todo lo que tiene que ver con nuestra vida como creyentes pasa por esa palabra, bendición. Amén. Oramos por esta palabra. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar reunidos, por permitirnos poder meditar en unos momentos en tu palabra, Señor. Y realmente es maravilloso reconocer lo que este nuevo pacto significa para nosotros. Gracias, Señor, porque solamente nos pediste que pusiéramos nuestra fe en Cristo para poder reconciliarnos contigo. Y gracias, Señor, porque Jesús se hizo maldición por nuestros pecados, Señor. Gracias porque esto nos anima, Dios, y ruego que si alguno de nosotros, Señor, se encuentra con miedo, con temor, Padre eterno, de que tú lo vas a maldecir, Señor, que en esta hora, Padre, tú puedas quitar esos sentimientos de angustia y puedas traer paz al corazón, y nos ayudes a mirar hacia la cruz en la confianza de que la cruz es suficiente para que nuestros pecados pasados, presentes y futuros sean borrados delante de ti. Señor, ruego que nos ayudes a tener temor de ti, que, Señor, no nos guardemos nada, sino que te busquemos en arrepentimiento, pero desde la confianza que la cruz es suficiente para el perdón de nuestros pecados. Gracias, Dios. Señor, que tú bendigas esta tu palabra y la hagas prosperar en el propósito para el cual la has enviado en esta mañana. Y oramos, Señor, para que no solamente edifiques nuestro espíritu en esta hora, también te glorifiques, Señor, en todos nuestros caminos, Dios. Señor, te necesitamos en la salud, te necesitamos, Señor, en las emociones, en los matrimonios, en el hogar, en la economía, en todas las áreas. Necesitamos de ti, Padre, y rogamos que puedas manifestar tu presencia, Señor, y manifestar tu poder, oh Dios, en cada uno de nosotros, tus hijos. Gracias, Dios, por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por las personas que están conectadas, mirando desde sus hogares. Señor, que tú los bendigas, que allí manifiestes tu presencia sobre sus vidas y que esta palabra pueda ser también útil para ellos, para la edificación de su fe y de su confianza en ti.
Y gracias por los hermanos que han venido en esta mañana. Señor, que tú los bendigas, los guardes. Y Señor, que tú sigas añadiendo a la iglesia, Padre eterno, las personas, Señor, que se van salvando por el testimonio de Jesús. Señor, testimonio que te rogamos, Padre, que sea cada vez más conocido en nuestra ciudad. Padre eterno, en el nombre de Jesús. Y oramos también por los que se han apartado, para que con cuerdas de amor los vuelvas a traer, Señor, a la comunión de la iglesia. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Y te damos toda la gloria a ti, papá. Gracias, Señor. Llénanos de tu amor, llénanos de tu paz. Llénanos de tu presencia, Señor, y que este día pueda ser un día especial porque hemos estado adorándote juntos, porque hemos estado en tu presencia, escuchando tu palabra y adorándote con nuestros labios. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y queremos, Señor, también entregarte nuestras ofrendas como una muestra de gratitud, de reconocimiento, Señor, de que todo viene de ti, Padre eterno. Y oro para que tú prosperes el trabajo, para que tú prosperes, Señor, las empresas, los negocios, la economía de cada hermano, que tú traigas prosperidad para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, porque bajo mejores promesas estamos en Cristo, porque bajo mejores bendiciones estamos en Cristo Jesús. Gloria a tu nombre, Señor, porque por gracia, por misericordia, Señor, este pacto hermoso que has celebrado a través de tu Hijo con nosotros. Gracias, Dios eterno. Señor, en el nombre de Jesús, honra y gloria a ti. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, es un poco raro no poder abrazarnos, saludarnos como siempre. Bueno, pero manito, codito. Que Dios te bendiga muy ricamente. Me alegro de mucho que hayas podido venir y estar. Y bueno, a los que están conectados también, mandarles un fuerte abrazo. Y nos ponemos de acuerdo que este martes, vamos a celebrar la Cena del Señor, pero desde nuestros hogares. ¿Está bien? Cada uno desde su hogar prepara una copita de vino, el pan. Y allí en la transmisión por internet de las 21 horas vamos a tener un momento donde vamos a estar compartiendo de la Cena del Señor. ¿Está bien? Muy bien, que Dios nos bendiga, la paz de Cristo en tu corazón. Y bueno, nos veremos. Saludos a los hermanos que están en sus hogares. Dios te bendiga.